Vamos a hablar de la financiación de los partidos políticos. Seguramente usted en casa sabe cuánto dinero entra y cuánto gasta. Pues ese mismo ejercicio vamos a intentar hacer hoy con nuestros partidos políticos, porque ellos, los políticos, dicen que sus cuentas están bastante claras. La contabilidad del Partido Popular es única y es clara, transparente, limpia y sometida al Tribunal de Cuentas. El Partido Socialista viene publicando sus presupuestos hace años, cosa que el PP no ha hecho. Sus presupuestos, cosa que el PP no ha hecho. Tenemos transparencia total en nuestros recursos, tenemos una organización que no recibe recursos de ninguna empresa, transparencia total. El único partido político que no ha cometido ninguna irregularidad ha sido Unión, Progreso y Democracia. Pues eso dicen los políticos, pero nuestro trabajo es ponerlo en cuestión. Y eso vamos a hacer en los próximos minutos. La primera respuesta a si las cuentas de los partidos son todo lo claras que deberían ser, la tiene el Españolisto, que se ha mirado de cerca la ley de financiación de partidos. Escuchen. Que nuestro Españolisto recuerde, nunca ha visto a ningún político pidiendo con la cabra, la escalera y el organillo en la plaza del pueblo. Ni tampoco haciendo malabares en una rotonda y después pasando la gorra. Así que entonces, ¿de dónde sacan la pasta? Es decir, ¿cómo se financian los partidos políticos en España? La respuesta es muy fácil, porque es la misma para casi todo. Los pagamos entre todos con nuestros impuestos. De hecho, es la ley de financiación de partidos la que regula esta generosa aportación común, que establece que el Estado debe asignar subvenciones anuales a todos los partidos con representación en el Congreso para sus gastos. En 2013 está previsto que la Administración Central les afloje casi 53 millones de euros. Pasta que se repartirán en función del número de escaños y de la cantidad de votos obtenidos en las últimas elecciones. Pero eso no es todo, amigos, aún hay más. A las subvenciones del Estado para sus gastos, los partidos pueden añadir otras para seguridad, además de subvenciones públicas autonómicas y locales, así como subvenciones para gastos electorales y para propaganda en referendos. Todo este chorreo de dinero público llega a suponer más del 80% de los ingresos de un partido político en España. Pero parece que no es suficiente, así que también se aceptan regalitos de todo el que quiera. La misma ley regula las aportaciones privadas que los partidos pueden recibir. Solo valen las cuotas de los afiliados y las propinas que quieran darles sus simpatizantes, las donaciones de empresas o particulares, en dinero cash o en especie, que no pueden ser anónimas ni superar los 100.000 euros al año, lo que ingresen por ejercer sus actividades propias, sea eso lo que sea, los créditos que les den los bancos y las herencias que reciban. En resumen, como vemos, los partidos políticos pueden tener numerosas fuentes de ingresos, no como el Españolisto, que en cuanto tiene 2 pagadores o más, Hacienda lo cruje. Pues ya sabemos lo que dice la ley, pero parece que la realidad es otra y quizá no tan bonita. Les hemos pedido a 2 expertos, a 2 personas que conocen bien, los están viendo en pantalla, que conocen bien este tema, que nos ayuden a entender algo más de por qué hay una ley y por qué ocurre lo que ocurre. Está con nosotros el señor Gaspar Ariño. Muy buenas noches. Buenas noches. Toda una eminencia, es catedrático en Derecho Administrativo, conoce muy bien, de la Universidad Autónoma, conoce bien este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tus palabras tan amables. Y también está con nosotros alguien que conoce muy de cerca este territorio porque es un obseso de la transparencia, presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo decía que la realidad es otra diferente a la de la ley. Voy a ofrecerles un primer dato. Mucha gente se estará preguntando en casa y lo vamos a ver. ¿Cuánto dinero público reciben los partidos? Y el primer dato, o el único, vamos a decir, señor Ariño, lo tenemos de 2008, porque es el único informe del Tribunal de Cuentas, o el más reciente que tenemos, esa es nuestra fuente. El total de dinero público que reciben los partidos son 376 millones, que está dividido entre el funcionamiento ordinario y las campañas electorales. He leído algún artículo suyo que dice que es mucho dinero, supongo que es porque es público, ¿no? Un dineral, un dineral. El dato que yo tenía en la última vez que vi era mucho menor. Eran en torno a los 300 millones, no llegaba a 280, 300 millones, pero veo que ahora son 376, o sea que esto va creciendo. Yo hice en su día unas curvas de cómo habían crecido la financiación de los partidos políticos en los últimos 15 años y realmente es una cosa espectacular. Y es dinero público, por eso insistimos, o gran parte, o en fin, casi el 80% es dinero público, señor Lizcano, y por eso insistimos en el tema de rendición de cuentas, de que los ciudadanos podamos saber en qué se gastan el dinero público los partidos políticos. Vamos a ver otro gráfico en el que está desglosado, hemos elegido 3 partidos, insisto, datos de 2008, en el que vemos
¿Cuánto dinero público reciben el PP, el PSOE e Izquierda Unida? El dinero público es abrumador en los tres casos, bueno, más en unos que en otros, comparado con afiliaciones y con las famosas donaciones, señor Lizcano. Pero son datos de 2008, no podemos saber lo que ha ocurrido después. Vamos a ciegas. Pues sí, la verdad es que es bastante lamentable que tengamos un retraso tan grande en la información económica, la información contable, porque es dinero público, efectivamente, el 83% de los recursos de los partidos políticos son públicos, los pagamos los ciudadanos, y es importante que se conozca lo que se hace con ese dinero y las cuentas anuales. Realmente, supuestamente, o supuestamente no, la realidad es que la ley obliga, la ley de financiación de partidos políticos del año 87, obliga a que los partidos políticos en los 6 meses siguientes a la finalización del periodo tengan que formular y depositar y entregar sus cuentas al tribunal. Pero y claro, el Tribunal de cualquiera Cuentas que nos esté escuchando dirá, si tienen 6 meses para entregar sus cuentas, supongamos de 2012, y ustedes nos están contando que las últimas que tenemos son de 2008, se están saltando la ley claramente, ¿no? Claro, alguien podría decir, bueno, pero es que se tarda mucho el Tribunal. El Tribunal de Cuentas también recuerdo que según la ley tiene los 6 meses siguientes, o sea, tiene 6 meses para hacer su informe. Es decir, que por muy remolones que fueran los partidos políticos y apuraran el plazo del semestre si lo entregaran en junio al Tribunal de Cuentas, y por muy remolón que fuera el Tribunal de Cuentas a hacer su fiscalización, su auditoría, en diciembre todos los ciudadanos tendríamos que tener conocidas las cuentas anuales y el informe del Tribunal de Cuentas. Claro, pero y hay algo de diferencia. Hay algo de diferencia. Yo, que soy un poco mal pensada, señor Ariño, he leído que que prescriben los delitos a los 4 años si es que el Tribunal de Cuentas encuentra algo. Y claro, es muy curioso que prescribiendo a los 4 años pasen 5 años hasta que conozcamos un informe. Es decir, que en caso de que el Tribunal de Cuentas encuentre algo, no pasaría nada. No habría consecuencias. No hay consecuencias penales. Habría pues una consecuencia de condena política. Un pellizquito, vamos. Pero sí, un pellizquito, y a veces ni eso, porque los informes del Tribunal de Cuentas van al Congreso de los Diputados, que es de quien depende el Tribunal de Cuentas. Y entonces el Congreso de los Diputados toma nota, lo escucha, quizá antes lo matiza o le pide que lo matice, de tal manera que la crítica política que pudiera hacer el Tribunal de Cuentas al Congreso es muy escasa, entre otras cosas porque el Tribunal de Cuentas está nombrado por el Congreso. Efectivamente, hay quien puede decir también que se ha creado un sistema para que no funcione, o nosotros lo guisamos, nosotros nos lo comemos. Estamos diciendo 376 millones de dinero público que reciben partidos políticos en España, y parece, señor Lizcano, que no es suficiente. Quiero que vean también otro dato que tenemos del informe de 2008 que habla de la deuda de los partidos, de lo que han tenido también que pedir a través de créditos, y ahí lo tenemos. La deuda total de los partidos en España es de 222. Los que más deben son los socialistas, sobre todo si sumamos PSOE y PSC. Pero insisto que son, señor Lizcano, cuentas de 2008. ¿Qué habrá pasado desde entonces? ¿Habrán saldado su deuda? ¿Se habrá condonado, como muchos pueden estar sospechando? Pues el problema es que efectivamente no lo sabemos. Es más, en el último informe, lo que dice el Tribunal de Cuentas, de alguna manera se pone de manifiesto, es que hay varios partidos, hay unos cuantos partidos que están en situación de quiebra técnica. ¿Qué es quiebra técnica? O lo que se llama ahora las empresas concurso acreedores. Es decir, que los partidos políticos, o algunos partidos políticos, una serie de ellos, aunque vendieran todos sus bienes activos locales, etcétera, etcétera, todo lo convertirían en dinero, no tendrían para pagar sus deudas. Y eso en el año 2008. ¿Qué pasa? Que puede haber empeorado incluso la situación en el año 2009, 2010, 2011, 2012 y no sabemos qué pasará. O sea que todos los que estamos aquí, los que están en casa, estamos pagando a los partidos políticos, que nadie está cuestionando que tenga que ser así. Lo que yo digo es, estamos pagando a los partidos políticos que además tienen la deuda teórica de 222 millones en el año 2008, no es suficiente ese dinero, no hay fiscalización ninguna y además... Y voy al siguiente punto, hay un Tribunal de Cuentas, que se supone que es el que se encarga del control, que dice cosas del tipo, no remitió las citadas cuentas en tiempo y forma para su fiscalización, no están auditados. Al no disponer de la documentación justificativa ni registros contables auxiliares, no hemos podido acabarlo. Esto es lo que dice el informe del Tribunal de Cuentas. Si a cualquiera de nosotros nos llegara a casa una carta de Hacienda, por ejemplo, con esto, estaríamos espeluznados. Vamos a escuchar algo de lo que dice el Tribunal de Cuentas. ¿A qué obliga la ley? Los partidos deben identificar correctamente el origen de sus donaciones. El Tribunal de Cuentas dice, aunque han sido solicitados, dichos donativos no han sido identificados. No existen ya los donativos, las donaciones anónimas, tienen que estar identificadas y según vemos en el informe del Tribunal de Cuentas, de las 14 formaciones que han percibido donativos, 9 incumplen con la obligación de identificar a los donantes. Esto es una enmienda a la totalidad, señor Ariño. No cumplen tampoco en eso, no dicen quién les da el dinero y ahí hay lío. Y el tribunal no sabe qué hacer ante el incumplimiento, porque no tiene poderes sancionadores eficaces, fuertes, que permitan sancionar a los partidos. La nueva ley del 2012 le aumenta los poderes
y le permite detraer de las subvenciones que se concederán al año siguiente las sanciones que imponga. Pero no está todavía claro el procedimiento de sancionador ni la cuantía de las sanciones que puede imponer. Pero hay una cuestión sobre la que yo quisiera volver, porque has pasado sobre ella y yo creo que sí que debe ser puesta en tela de juicio. Tú dices, no cuestionamos la financiación pública. Yo creo que sí que hay que cuestionarla. No, me refería al hecho de que el Estado tenga que dar o no. Nosotros no decimos qué cantidad, nosotros digo el objetivo. Ustedes pueden. Sé que además usted piensa que es mucho el dinero público. No solo que es mucho, yo pienso que es ilimitado. Y eso es lo que debe ser corregido. El dinero público puede ir a los partidos políticos porque forman parte del sistema político y desempeñan una función pública que hay que tratar de que no haya privilegios de unos sobre otros. Pero la financiación pública no puede ser ilimitada porque ellos se la autoconceden y por tanto no tiene límite y porque además genera unos, llamémosle, hábitos de gestión muy perversos. Y lo hemos visto estos días también, estamos todo el día comentando cuestiones relacionadas, por ejemplo, con las donaciones, si están o no. Quiero preguntarles también, al hilo de lo que está diciendo, no es solo que la cuantía sea ilimitada, decía usted, sino que no tenemos control sobre esa cuantía. Una de las quejas del Tribunal de Cuentas, además de que los donativos, que está por ley especificado, tienen que estar identificados también, otra es que los partidos tienen que tener una cuenta diferente en la que solo entren esas donaciones. Sí. Pues miren lo que dice el Tribunal de Cuentas. ¿A qué obliga la ley? Los partidos deben tener una cuenta bancaria exclusiva para los donativos. El Tribunal de Cuentas dice: la formación no tiene designada una cuenta abierta exclusivamente para el abono de dichos ingresos. Pues ese es un ejemplo, pero Jesús Vizcano, la mayoría de las formaciones incumple también esa petición, tener una cuenta diferente para que si hay que fiscalizarla de alguna manera se haga. Si a un ciudadano, insisto, Hacienda le pide en un tiempo concreto que dé cierta información y que la tenga en un sitio concreto, le crujen si no lo hace, los partidos no. Sí, la verdad es que hay un régimen muy laxo, yo creo, o lo ha habido. Yo creo que ahora lo importante es que está trascendiendo todo esto a la sociedad, a todo, y yo creo que va a haber bastante más transparencia. De hecho, se ha logrado entre todos un poco que en la ley de transparencia, que se va a aprobar, esperemos próximamente, pues entren los partidos políticos y van a tener que transparentar todas sus operaciones, contratos, subvenciones, es decir, de alguna manera todos los presupuestos, las cuentas anuales finalmente van a tener que publicarlas, porque ahora lo que obliga digamos, la ley que se reformó, como ha dicho Gaspar, en el mes de octubre, lo que obliga en este tema es que te van a tener que publicar de las 3 grandes cuentas anuales que hay, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, más detallada, que son 2 hojitas nada más, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, pero el tercer estado, que es la memoria, que es donde se desarrolla todo el detalle de todo eso, se le olvidó al legislador en el mes de octubre que tuvieran que meterla ahí, y van a tener que meter, y esperemos que también el patrimonio, en fin, como todas las instituciones Es verdad públicas. que, por ejemplo, estábamos comentando antes de entrar que en Chile, que es una referencia en transparencia, un ciudadano puede entrar, cualquiera de cualquier país del mundo, entrar en la página web del Estado y ver con detalle hasta los inmuebles que tienen los partidos políticos, cosa que en España no sucede. Claro. Le voy a poner un tercer ejemplo, señor Ariño, que quiero que me comente. Además de las donaciones que hemos comentado, la ley obliga a los partidos a tener esa cuenta, pero tenemos otro ejemplo, las auditorías. Están obligados los partidos a auditar las cuentas. Miren lo que pasa. ¿A qué obliga la ley? Los partidos deben entregar al tribunal un informe auditado de sus cuentas. El Tribunal de Cuentas dice: no se ha remitido junto con los estados financieros el informe preceptivo. ¿Qué me dice si le digo, señor Ariño, que ninguna de las 22 formaciones han presentado esas auditorías al Tribunal de Cuentas? Porque seguramente no existen las auditorías. No existen, pero si están obligados no solo a presentarlas, sino obviamente a hacerlas. Pero, ¿qué tipo de auditorías ha hecho un partido? Una auditoría hecha internamente por el control que ellos tienen de su llamémosle examen de sus cuentas, pero yo no conozco que ninguna auditoría de las empresas auditoras homologadas y clasificadas como tales haya intervenido nunca en el control de un partido político. Insisto que da la sensación de que se ha creado un sistema con la intención de que no funcione. Ustedes tienen mucha esperanza en esa reforma de octubre y también en esa ley de transparencia que vamos a vigilar de cerca en qué queda, pero... Yo tengo poca confianza. Poca. Porque los partidos son jueces de sí mismos. No les puede juzgar un tribunal que ellos nombran y que pueden remover y que no tiene poderes sancionadores reales.
Y eso les convierte en juez y parte, lo decía usted, ¿no, señor Lizcano? Comentar también que el Consejo de Europa, el GRECO, que es el grupo de países del Consejo de Europa contra la corrupción, ha emitido un demoledor informe. En el año 2009 hizo uno, en el año 2011 y ahora en el año 2013 ha hecho un demoledor informe sobre la financiación y la transparencia de los partidos políticos. Una de las cosas es que efectivamente pone el énfasis en bastantes cosas. De las 15 recomendaciones que hizo en su informe anterior, solo han cumplido los partidos políticos 6. Pero uno de ellos es la auditoría, efectivamente, que no se dan las condiciones para que sea una auditoría independiente, aparte de que no se informa sobre la contabilidad, los gastos y los ingresos de carácter local. Parece algo muy obvio, ¿no? Etcétera. Teniendo en cuenta cómo estamos y en fin, el oscurantismo que hay en muchos asuntos. Rescataba el otro día, perdóneme, ese artículo de 20 medidas contra la corrupción que usted publicó en el diario El País y no sabía si llorar o llorar, porque de las 20 medidas que usted proponía da la sensación de que no nos escuchan, no le escuchan, no le leen. No se ha dado ese paso todavía. Sí leen las cosas, pero de momento no hacen mucho caso. Pero bueno, ahí tenemos que estar. Nos tachan de idealistas muchas veces, pero hay que estar ahí, digamos, dando, eso puede llegar a ser hasta un piropo. Opinando, digamos, y dando soluciones, porque eso son los resultados de 3 seminarios grandes que hemos hecho en Transparencia Internacional, o sea, juristas, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, o sea, que son propuestas realmente por lo menos muy participadas. Quiero preguntarles también por la comparación. Aquí hacemos siempre un ejercicio, y sé que el señor Ariño conoce bien lo que ha ocurrido en otros países, el ejercicio de comparación. En unos casos salimos bien parados y en otros no, pero ¿cómo se financian fuera los partidos? El sistema no es igual y lo van a ver en todos los países europeos, tampoco en Estados Unidos. Raquel Villaécija ha preparado este vídeo. En Europa los partidos se financian con dinero público y privado, aunque hay diferencias entre países. Alemania es el que tiene el modelo más transparente. Los partidos viven del dinero que les dan los afiliados y particulares. Siempre tienen que decir quién paga y en qué van a usar este dinero. El Estado solo paga cuando hay elecciones y en función del resultado en las urnas. En Francia es al revés. Las formaciones viven sobre todo del dinero público. También se admiten donaciones de particulares, pero con un tope de 7.500 euros y nunca de las empresas. El Estado paga la cuenta, sí, pero solo a los partidos con presencia en el Parlamento y a los que se portan bien. Por ejemplo, si no cumplen con la paridad, pierden bonificación. Si no desvelan el nombre de los donantes privados, no hay bonificación. Al contrario que Alemania, Italia es un descontrol. Los partidos viven sobre todo del dinero del Estado. No todos dicen en qué lo invierten ni de dónde proceden sus aportaciones privadas. Aunque en 3 años todo cambiará, será el ciudadano el que decida, marcando en su declaración de la renta si quiere dedicar parte de sus impuestos a mantener a los partidos. Al otro lado del charco, en Estados Unidos, lo que se financian son las campañas electorales. Son los particulares los que las pagan. Por encima de $2.500 ya hay que desvelar el nombre del mecenas. Los candidatos también pueden pedir ayuda pública. Obama fue el único aspirante a la Casa Blanca que no la pidió. Al final, da igual el sistema que tengan. La sospecha de financiación ilegal ha tocado a políticos de todos los países. Helmut Kohl en Alemania, Nicolás Sarkozy en Francia o Silvio Berlusconi en Italia. Como recordábamos en ese vídeo, señor Ariño, no se han librado tampoco de la actuación de la justicia. No nos vamos a comparar con Italia, que aquí se sonreía, pero sí que da cierta envidia, ¿no?, que haya consecuencias. En el caso de Francia veíamos, si no cumples, te rebajan la cuantía. Y Helmut Kohl tuvo que dimitir y antes Bettino Craxi tuvo que irse a Túnez, donde murió, y donde hizo, por cierto, unas declaraciones diciendo que todos nos hemos financiado ilegalmente. Pero hay un dato de Alemania que no dice el vídeo, pero que es muy revelador. Yo creo que es clave, que es, en Alemania no se puede financiar con dinero público más cantidad de dinero que la que se haya obtenido de dinero privado. Ah, curioso. Eso es muy importante, por 2 razones. Primero, porque a mí me parece que eso limita la financiación pública, exige mayor control y mayor ahorro a los partidos. Y otra cosa, no hay dinero negro, porque si es negro no computa a efectos de por lo tanto, una medida muy buena. Hombre, yo soy muy liberal y sería más partidario de hacer lo de los ingleses, que también han tenido problemas. Cameron invitaba a su casa de Downing Street por 250.000 libras. Pero es muy importante que la financiación mixta esté limitada en lo público y regulada en lo privado.
Cerramos, señor Lizcano. Asignatura todavía pendiente, el tema de la transparencia en la financiación de los partidos. Sí, yo creo una asignatura pendiente, francamente, creo que es la participación de los ciudadanos. Yo creo que, y es una llamada que desde la sociedad civil, afortunadamente tenemos jueces muy beligerantes contra la corrupción, digamos, las fuerzas del orden están muy formadas, gente joven muy buena, también tenemos los medios de comunicación que hacéis una labor estupenda, en la universidad yo soy también catedrático, vamos, es mi función fundamental, catedrático de universidad, también las universidades, la sociedad civil, tenemos que actuar, digamos, por lo menos en lo que se nos deja, que son las elecciones. En las próximas elecciones que nos fijemos mucho en la actitud, en los planes electorales contra la corrupción, de la transparencia, el nivel de transparencia, y que nos sirva como variable, o sea, como factor para votar, y que nos fijemos los ciudadanos en las próximas elecciones en estas cosas, y es la única forma que podemos actuar, y yo invitaría y pediría que fuera así. Es una buena recomendación, le agradezco mucho. Por cierto, vamos a hablar ahora de ese poder ciudadano, esa otra sección que tenemos, que también vamos a hablar de financiación, otra manera para que entre dinero en los partidos. Le agradezco mucho, señor Lizcano, que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, un placer también, señor Ariño, por haber estado aquí esta noche. Como les decía, enseguida, poder ciudadano, tenemos todavía muchísimos más temas aquí en El Objetivo. Mientras algunos de nosotros íbamos con las piernas temblando a los plenos, otros estaban para otras cosas en la política. Vamos con nuestra sección de Poder Ciudadano, en la que vamos a seguir hablando de financiación de partidos. David Cabo, Fundación Cibio, muy buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte aquí de nuevo. No sé si decirte que vengo un poco deprimida de la primera parte del programa y si me vas a dar buenas noticias respecto a la financiación de partidos, ¿no? Creo que no, es difícil encontrar buenas noticias. Nos has traído información sobre otra manera de la que los partidos pueden recibir dinero público, que son las fundaciones. ¿También por ahí entra dinero? Claro, sí, porque además del dinero que reciben pues, para seguridad, para su funcionamiento interno, cada partido tiene una fundación que recibe dinero de distintos ministerios. Algunas de ellas son famosas, Fundación FAES, el expresidente Aznar, Fundación Fundación Ideas, en fin, que hay varias fundaciones de los partidos políticos y esas fundaciones reciben dinero público. Por eso te preguntamos si ahí podemos saber cuánto dinero o en qué lo utilizan. ¿Eso es posible? A veces se puede saber un poco en qué utilizan el dinero. Por ejemplo, sabemos que reciben 2 millones de euros del Ministerio de Cultura, pero eso no detallan para qué lo gastan. Pero luego también reciben dinero, por ejemplo, del Ministerio de Asuntos Exteriores para promover la democracia en otros países. Y eso creo que es una información que se puede obtener si te pones a buscarlo pues en el BOE, ¿no? O en un documento público, que no todos los ciudadanos lo hacen. Sí, porque una vez al año se saca una convocatoria de subvenciones. Solo se pueden presentar las fundaciones de los partidos políticos, solo ellos pueden promover la democracia en otros países. Y bueno, pues como aquí lo hacen también... Como fundaciones. Claro, entonces como aquí lo hacen también, pues le damos dinero para que vayan a extender... David, que aquí somos objetivos y no opinamos. ¿Reciben dinero? Pues... No, sí, está bien, tú puedes opinar. Reciben dinero para ese tipo de objetivos y podemos saber cuánto, porque, en fin, ha habido recortes en todas las áreas. ¿Aquí también ha habido tijera o no? No, aquí no. Aquí no hay crisis. El presupuesto de Asuntos Exteriores se ha recortado mucho. Aquí vino el ministro Margallo a decir... pues que habían recortado en cooperación internacional. Sí, además hubo cabreo y él aquí lo reconoció. Estamos viendo un 23% se ha quedado solo de lo que da Exteriores en ayuda directa en 500 millones. Ahí sí hubo recorte muy comentado. ¿Y en las fundaciones de los partidos? No, este año siguen igual, es menos dinero, es bastante menos dinero, son 900.000 euros, pero sigue constante. Es menos dinero, pero no lo han recortado. No. Hay también que se pregunte, podemos decir, quién decide a qué fundación se le da y en base a qué criterios y cuánto dinero. Eso que si yo también me lo guiso y yo también me lo como. Pues básicamente sí, porque bueno, hay una parte, un criterio es el número de votos, entonces el que más votos tiene más recibe, pero luego aparte se evalúan las propuestas, los proyectos que presentan y lo evalúa el propio ministerio, entonces el partido en el gobierno suele recibir la mayor nota. Entonces este año, por ejemplo, todos han recibido 95 sobre 100, como todos lo hacen estupendamente, bueno, menos el PSOE, que parece que el PP le tenía un poco de manía, se la tenía guardada y le ha puesto un 90, la peor nota. O sea, que el propio gobierno, el propio partido que gobierna decide a través del Ministerio de Exteriores qué nota le pone. Una pregunta más, muy relacionada con tu obsesión con preguntar también. Creo que a través de Ciudadano habéis preguntado sobre la condonación de la deuda a los partidos políticos. Sorpréndeme, dame una buena noticia, ¿ha habido respuesta? No, tampoco. Un ciudadano preguntó en Tu Derecho a Saber, preguntó al Banco de España qué dinero se había condonado, qué deudas se habían condonado, insistió varias veces desde el 2012, no le han contestado, sigue esperando respuesta.
Bueno, pues tendremos que seguir esperando. Si alguien ha recibido esta pregunta, por favor, respóndala, que tenemos derecho a saber cuánto deben los partidos. David, exactamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, como siempre, un placer. Estamos hablando de los partidos, pero en el objetivo hacemos una enmienda a todo. Queremos saberlo todo. Por eso vamos a hablar en los próximos minutos también de cuánto dinero reciben los sindicatos y también los empresarios. Asunto del que también hablaremos con nuestra invitada. Todos los militantes del Partido Popular están asqueados con este tema. Es un reto complicado a veces pedir buenas noticias. Hemos dicho que vamos a hablar de sindicatos y empresarios y hemos puesto a esa tarea a Natalia Hernández. Natalia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te digo lo mismo que David. ¿Tienes buenas noticias sobre sindicatos y empresarios o vamos a seguir en la misma línea? Bueno, ha sido una tarea complicada lo de esta semana, saber exactamente de dónde viene la financiación de los sindicatos y de la patronal. Si te parece, comenzamos con los vamos sindicatos. A los datos. Hemos preguntado a los dos mayoritarios, a Comisiones Obreras y a UGT, ¿de dónde vienen los ingresos de los sindicatos? Bueno, pues el 70% vendría de las cuotas de los afiliados, eso es lo que nos dicen. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos, y el 30% restante viene de ayudas directas. Así que el 70% no es dinero público, el 30% sí. Pero, que te he visto toda la semana con el teléfono en la mano discutiendo este tema, ¿tiene truco, podemos decir? ¿Hay algo detrás de todo esto? Sí, hay algo detrás que va a cambiar nuestro quesito. Enseguida lo vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, pues hay unas subvenciones que se llaman finalistas, que están determinadas pues para, como su nombre indica, diferentes fines y que no pueden ser utilizadas para ninguna otra cosa. La más importante es la de formación. Aquí hay un trozo importante que se llevan los sindicatos de dinero público, dinero público y también dinero que sale, y esa es la sorpresa, de las nóminas de los que todavía estamos trabajando, porque en cada nómina, como lo vemos ahí este es el ejemplo, hay una parte destinada a esa formación profesional para parados y también para ocupados. Eso sería una parte del dinero que estamos hablando, que se llevan los sindicatos, pero es que además también tenemos otra. Cuando hacemos la declaración de la renta, tenemos que marcar una casilla. Sí, la de la Iglesia o la de los fines sociales, eso siempre se recuerda en mayo, sobre todo. Eso es, pues si marcamos fines sociales, hay una partida que irá también para los sindicatos, para que desarrollen actividades, pues eso, para fines sociales, para ayudar al inmigrante, a la mujer. Así que podemos decir, Natalia, que ese quesito, como lo llamamos nosotros, del 30% de dinero público, 70%, perdón, de dinero no público, varía si añadimos esto de la nómina y de los fines sociales, ¿no? ¿Cómo quedaría? Lo vamos a ver ahora mismo, y es que ahora la mayor parte no viene de las cuotas de los afiliados, sino que vendría pues de esos cursos de formación, más del 60%, afiliación en este caso quedaría en un 30% de la aportación total de esos ingresos de los sindicatos, y las ayudas directas serían aproximadamente el 2%. Vamos, que cambia radicalmente. Ahora parece que hay más dinero público en ese desglose que nos has hecho de lo que había al principio. Esto sobre los sindicatos. Los empresarios también reciben dinero público. ¿Podemos saber cuánto? Sí, podemos saber cuánto, porque sus cuentas están publicadas en la página web. Luego damos más detalles sobre esto, pero también coinciden en que la mayor parte de sus ingresos vienen directamente de las cuotas de las organizaciones empresariales que componen, en este caso, por ejemplo, la COE. Esto es igual que el primer cuadro que hemos visto, el primer quesito que hemos visto de los sindicatos. 70% privado, 30% dinero público. ¿Y este se mantiene o también me vas a hacer algún truco? Pues en esta ocasión también cambiaría. ¿Cuál es el problema? Que la estructura de la COE no recoge, por ejemplo, lo que ingresan o el dinero que viene de esos cursos de formación, pues no lo recoge porque no tienen unas cuentas únicas. Hay muchas patronales a lo largo de toda España y en cada comunidad. En cada comunidad, y no tenemos el dato completo. Una cosa más, ¿son transparentes o no? ¿Te ha costado mucho o poco un ciudadano que quiera saber cuánto ingresan sindicatos, cuánto cuestan los empresarios? Cuéntaselo a la gente, porque yo te he visto ahí enfadada todo el día durante toda la semana. Bueno, pues es una tarea complicada. En el caso, por ejemplo, de los sindicatos, las cuentas como tal no existen, porque no hay una cuenta única. Qué sorprendente. Por la propia estructura del sindicato. No lo tenemos en la página web, y tampoco, por ejemplo, podemos saber cuánto cobra un líder sindical. Lo hemos preguntado, lo sabemos, son aproximadamente 2.300 euros, tanto Cándido Méndez como Toso, pero no es algo público. En el caso de la COE, pues sí, como decíamos antes, tenemos las cuentas, pero solo de parte de la COE, no del conjunto de toda España. Bueno, pues te agradecemos mucho, Natalia, que nos ayudes a abrir los ojos y que insistas, que esa es nuestra labor también para nuestros espectadores. Muchísimas gracias, Natalia.